En este ejercicio nos dice de la siguiente forma: el ángulo de giro de un péndulo que se balancea es de 0.89 radianes. Nos preguntan cuál es la velocidad angular a los 3 segundos. Vamos a resolver este ejercicio teniendo en cuenta los siguientes pasos. Primero, reconocer datos en el enunciado como valores numéricos, unidades de medida, y asociarlos con las magnitudes correspondientes. Bueno, entonces tenemos acá la información que nos dieron, esta que tenemos acá. Nos preguntan cuál es la velocidad angular y acá nos dan entonces un primer dato, este que nos están hablando del ángulo de giro, 0.89 radianes. Entonces acá escribimos, el primer valor numérico que se observa es ese, 0.89, está asociado con las unidades de medida radianes. Este rad significa, es la abreviatura de una unidad de medida de ángulos llamado radianes. Por tanto, esta unidad de medida corresponde a la magnitud llamada ángulo y la abreviatura en la fórmula matemática es este símbolo, una letra griega llamada teta. El siguiente valor numérico que se observa en este enunciado está en la pregunta, este tiempo, 3 segundos. Entonces, como valor numérico tenemos acá 3 segundos. Las unidades de medida son esas, son los segundos. La abreviatura a veces es la S sola o también esta abreviatura SEG, correspondiente al tiempo, y el tiempo se simboliza con la T minúscula. El segundo paso es reconocer la magnitud desconocida, que está relacionado con lo que le preguntan, lo que debe calcular, hallar o determinar. En este caso, entonces, acá en la pregunta se observa que cuál es la velocidad angular. Esa es la magnitud desconocida, entonces se llama así, velocidad angular, y el símbolo es esta letra griega, que es una especie de una W minúscula. Tercero, seleccionar e interpretar la fórmula que se va a utilizar. Para eso, entonces, tengamos en cuenta las siguientes orientaciones para usar correctamente fórmulas. Entonces, una fórmula es una expresión matemática que relaciona varias magnitudes, y esta expresión matemática se representa con símbolos para dichas magnitudes, que generalmente son letras. También en una fórmula pueden usarse constantes como números. Para seleccionar correctamente la fórmula se debe tener en cuenta la magnitud desconocida y las magnitudes conocidas de tal manera que tengan una relación. Es decir, para este caso se necesita una fórmula que relacione velocidad angular, ángulo y tiempo. Es importante también resaltar que si falta alguno de los datos, entonces hay que especificar que no se puede calcular la medida solicitada y especificar cuál es el dato que hace falta. También tengamos en cuenta algunos elementos acerca de la fórmula, teniendo en cuenta que antes del signo igual siempre se ubica la magnitud desconocida, y después de este signo se encuentran aquellas magnitudes conocidas o dadas en el enunciado del problema, como también pueden estar las constantes. Tanto la magnitud desconocida, las conocidas o las constantes están simbolizadas con letras. Hay constantes que se representan con letras como también con números. Tener en cuenta asociar correctamente los símbolos con las magnitudes correspondientes y también reconocer las operaciones que hay entre las magnitudes. Bueno, veamos acá entonces, encontramos que la información que se reconoció, los datos conocidos, tenemos esta que hay acá, relacionadas con ángulo y tiempo. La magnitud desconocida es la velocidad angular. Entonces hay una fórmula que permite encontrar la velocidad angular conociendo el ángulo y el tiempo. Es esta que tenemos acá, la que vemos acá en la parte inferior. Lo que podemos ver de esta fórmula es lo siguiente. Tenemos ahí tres letras, que es la W de velocidad angular es igual
a teta sobre tiempo. Entonces este símbolo teta corresponde al ángulo, esta letra T minúscula corresponde al tiempo, y lo que podemos interpretar acá es que la velocidad angular se obtiene dividiendo el ángulo entre el tiempo. ¿Cómo sabemos que es dividir? Por este símbolo, esta rayita que está ahí entre los dos símbolos significa una división. Por eso es que podemos interpretar esta fórmula. La velocidad angular es igual al ángulo dividido entre el tiempo. El cuarto paso sería sustituir en la fórmula los valores numéricos con las unidades de medida correspondientes sin alterar los procedimientos que indica la fórmula. Entonces acá tenemos el ángulo es igual a 0,89 radianes, el tiempo es igual a 3 segundos, la fórmula que vamos a utilizar es esta, W es igual a teta dividido el tiempo. Ahora, lo que podemos nosotros entonces deducir de acá, para poder calcular la velocidad angular, necesitamos estos datos de acá, los que están a la derecha del igual. Observemos acá eso. Antes del igual está la W, que es la velocidad angular, que es la magnitud desconocida. Y después del igual está teta dividido el tiempo. Para poder obtener la velocidad angular es obligatorio conocer el ángulo y el tiempo. Si falta alguno de los dos, no se podría calcular la velocidad angular. Entonces aquí hacemos la sustitución. W va a ser igual a 0,89 radianes dividido entre 3 segundos. Esa sería la respectiva sustitución. Recordemos entonces acá la estructura, tener en cuenta las posiciones de las magnitudes y también reconocer las operaciones. Y en el caso de que falte algún dato, entonces especificar que no se puede obtener la magnitud desconocida y especificar cuál es el dato que hace falta. Bueno, quinto, realizar las operaciones en los valores, en las unidades de medida y escribir el resultado. Bueno, entonces aquí tenemos la operación para hacer, sería 0,89 dividido 3. Las unidades de medida quedaría radianes por segundo. Este slash es una división, radianes sobre segundo, pero en el lenguaje uno acostumbra a decir radianes por segundo. Entonces quedaría así, W va a ser igual, o velocidad angular va a ser igual a 0,29 radianes por segundo. Luego la interpretación y respuesta sería entonces, la pregunta era por la velocidad angular, entonces la respuesta también es en términos de velocidad angular. Entonces decimos la velocidad angular es 0,29 radianes por segundo. ¿Y esto cómo se interpreta? Se interpreta que el péndulo recorre un ángulo de 0,29 radianes cada segundo. Acá nos queda entonces un resumen de todos estos pasos y de todos estos procesos que se realizaron desde el primero hasta el último. Y acá nos quedan entonces las orientaciones para usar e interpretar correctamente fórmulas.